empezar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, entonces nosotros hoy vamos a hablar de genética, específicamente de la genética, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué es la genética? Pues bueno, la genética, chicos, es la ciencia que estudia, ¿qué cosa? La herencia, ¿no? Es la ciencia que estudia la herencia, es la genética, ¿no? Y básicamente, si hablamos de herencia, la genética está estudiando los mecanismos o las leyes y mecanismos que la rigen, ¿cierto? Todas las leyes y mecanismos que la rigen. ¿Listo? En este caso, ¿no es cierto?, estudia la transmisión de rasgos hereditarios y características hereditarias. Por eso que básicamente nosotros podemos entender el funcionamiento de la genética, ¿ya? En otras palabras, es pues la ciencia que estudia ¿qué cosa? Los genes, ¿ya? La ciencia que estudia los genes. Entonces, eso es genética, ¿ya? En tu cabeza, por favor, sí o sí tienen que estar estos términos, ¿ya? Y si es posible, como es un tema nuevecito para algunos, van a estar conmigo hablando como loros. Así que me van a activar sus micrófonos y van a estar hablando conmigo, ¿ya? Muy bien. Vamos a repetir entonces, chicos. ¿Qué cosa es la genética? ¿Qué es la genética? ¿Qué es la genética, chicos? Era la Ciencia que especie estudia el Dice gen. que estudia los genes. que estudia los genes. Muy bien. Ciencia que estudia los genes, ¿no es cierto? Bueno, que estudia la herencia, ¿ya? La ciencia que estudia la herencia, ¿verdad? Muy bien. Listo. Estudia también las leyes y mecanismos que, ¿qué cosa? Que la rigen, ¿cierto? Por eso vamos a estudiar hoy día las leyes de Mendel, ¿ya? ¿Qué más? Estudia la transmisión y rasgos, ¿no es cierto? Y características hereditarias, por favor. Y por último es la ciencia que obviamente estudia los genes. O sea, esos 4 conceptos que están viendo en la diapositiva son válidos para usarse y para poder hablar de genética, ¿ya? ¿Listo? Entonces es muy importante entender eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces algunos me están diciendo, profe, haga ahora, por favor. Sí, estoy haciendo ahora lo más que pueda, ¿ya? Entonces eso es la genética, ¿no es cierto? Entonces, chicos, para hablar de genética, hay terminología en genética, ¿ya? Hay una terminología en genética. Esta terminología es muy importante que ustedes lo aprendan y lo sepan. ¿Listo? Sí o sí tienen que aprender la terminología en genética, ¿ya? Entonces, en este caso, la terminología en genética, pues, básicamente sería, ¿no es cierto? Esto, miren, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender es qué es un gen. El gen, chicos, es la unidad hereditaria que ocupa un segmento en el cromosoma, ¿sí? Pero para que nosotros podamos entender, yo alguna vez ya les he hablado de gen cuando hemos hecho biología, ¿listo? Cuando hemos hecho específicamente, ¿no es cierto?, la transcripción del ARN, les he hablado de los genes. Entonces, por acácito voy a dibujar un ADN. Miren, acá tengo mi ADN, ¿verdad? Ahí tengo mi ADN, ¿listo? ¿Qué sucede, chicos? Me dicen que en una zona o en un segmento, ¿no es cierto?, del ADN, ¿no es cierto?, en este segmento del ADN, ¿qué voy a encontrar? Acá voy a encontrar un gen. ¿Listo? Voy a encontrar un gen. ¿Bacán? Entonces, este gen que está ocupando un lugar, ¿no es cierto?, en este ADN, pues va a ocupar un lugarcito. Ese lugarcito que ocupa el gen se llama locus. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este ADN que yo he dibujado acá, ¿tendrá solamente un gen o tendrá varios genes? Varios. Tiene varios genes. Por lo tanto, es lo mismo decir, ¿no es cierto?, que el gen puede ser, ¿no es cierto?, un segmento, o pueden utilizar esta palabra, o un fragmento. ¿Listo? Un fragmento. ¿Listo? Así, ¿no es cierto? Puede ser un fragmento, ¿no es cierto? O un esto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces puede ser eso. Un fragmento o un segmento. ¿Listo? Ahora, para que podamos entender esto de forma más adecuada, ¿no es cierto? Me está diciendo acá de un cromosoma. ¿Sí? Me está diciendo en el cromosoma. Entonces, voy a explicarles algo muy importante que tal vez algunos de ustedes se hayan olvidado. Escúchenme. Miren, chicos, ¿ya? Se los voy a explicar así rápidamente.
¿Se acuerdan que, no es cierto, se acuerdan del ciclo celular, verdad? Les he hablado algunas del ciclo celular y les he dicho que el ciclo celular, ¿verdad? Tiene básicamente, se divide en dos periodos, ¿listo? En dos periodos se divide. Pero este ciclo celular que vamos a hacer ahora va a ser el ciclo celular, ¿no es cierto?, de una célula que va a ser meiosis. ¿Acá? Entonces, este sería G1, este sería S, este sería G2, ¿no es cierto? Y como es meiosis, esto sería profase 1, ¿no es cierto? Metafase 1, anafase 1, ¿no es cierto? Telofase 1. Y por acá viene un proceso, ¿no es cierto? Cortito que se llama intercinesis, ¿se acuerdan? ¿No? Y acá vendría profase 2, metafase 2, ¿no es cierto? Anafase 2 y telofase 2. ¿Bacán? Así era, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para que podamos entender de mejor manera esto, yo voy a hablar del ADN. ¿Ya? Del ADN. Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan el ADN. Esta célula que está acá, escúchame, esta célula que está acá, tiene en su núcleo, ¿no es cierto?, una molécula de ADN. ¿Listo? Este obviamente sería el periodo llamado interfase, ¿te acuerdas? El periodo llamado interfase. Interfase, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? La interfase. Ya. ¿En qué fase de la interfase este ADN se duplica en dos? Chicos, ya les he explicado eso. ¿En qué fase de la interfase ese ADN se duplica en dos? Acuérdense, en la fase S. Entonces, mira, este ADN se está duplicando. Aunque sea, lo voy a hacer de otro colorcito. Mira, mira. Se ha duplicado. ¿Viste? Ahí está, se ha duplicado. En la fase G2 va a seguir estando, ¿no es cierto? Esos dos mismos ADNs van a estar ahí. ¿Quedó claro? Van a estar ahí. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Ahí están los dos ADNs. Cuando estos ADNs empiecen a condensarse, quiero que te des cuenta y me digas qué cosa hemos formado. Mira, me vas a decir. Acá tengo un ADN que se está condensando y acá tendría, ¿no es cierto?, otro ADN que se ha condensado. Ahora me vas a explicar tú y me vas a decir qué cosa he formado. Un cromosoma. Exacto, un cromosoma. Por lo tanto, ¿sí? Solo usen esto nada más. Este cromosoma, ¿cuántos ADNs tiene? 2. Dos ADNs. Un cromosoma tiene dos ADNs. Por eso es necesario que el ADN se duplique para formar cromosomas. ¿Me entienden? Ahora, explicando esto del gen y explicando lo que antes les expliqué con el ADN. Yo les decía antes, y con negrito lo voy a poner, esta zonita nada más, ¿no es cierto?, del ADN, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará esta zonita? Solo esta zonita del ADN. ¿Qué cosa habrá en esta zonita, en ese fragmento, en ese segmento de ADN? ¿Qué habrá? Gen. Gen. Entonces pongo acá, hay un gen. ¿Viste? Lo mismito, en este fragmentito de ADN, acá, perdón, en este fragmento, en este segmento del cromosoma, ¿qué habrá? Otro gen. Un gen. ¿Entendieron? Hablar de ADN o hablar de cromosoma es casi lo mismo. Solo la diferencia sería el estado de condensación, ¿sí o no? El nivel de organización. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Sí? Porque quiero que recuerden esto. Chicos, pregunta, ¿el ADN por un proceso llamado transcripción, a qué se convierte? Hablen, hablen. ¿A qué se convertía? ARN. ARN, ¿cierto? Bacán. El ARN, ¿no es cierto?, se tenía que traducir. ¿En qué se traduce? Entonces ya es un tema Proteínas. en proteínas, en proteínas. Escúchame, escúchame esto. Y para que tú entiendas bien, recuerda que acá en en el ADN tenía, ¿no es cierto? Tenía o está conformado por qué cosa? Por genes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos?
¿En el ADN había genes, sí o no? Sí. Bacán. Entonces, en conclusión, chicos, si yo, por ejemplo, tengo, ¿no es cierto?, un amiguito que tiene cabello quiscas y un amiguito que tiene el cabello crespo. Les pregunto, muchachos, ¿ambos tienen la misma proteína, sí o no? Sí, No. Claro, la proteína se llama queratina, pero la forma de la disposición de la queratina, ¿es la misma o es diferente? Diferente. diferente. ¿Qué cosa está haciendo que eso sea diferente? A, su ADN o B, los genes que se encuentran en su ADN. Los genes de su Los ADN. genes que se encuentran en el ADN. En otras palabras, los genes pueden producir ¿qué cosa? Proteína. Y es por eso que tú eres diferente a tus hermanos. ¿Me entiendes? Si quieres ponerlo así, el gen sería igual ¿a qué? A proteína. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Me entendieron, chicos? Chicos, ¿me entendieron? Sí, profe. ¿A alguien le quedó alguna duda, riña, provocación, mecha, insulto en esta parte? ¿Todo claro? Bacán. Entonces, falso y verdadero, por favor. Falso y verdadero, ¿sí? Voy a borrar todo esto porque tenemos que poner más cositas. Falso y verdadero, chicos. Ey, ¿el ADN tiene un gen o tiene varios genes? Varios Varios. genes. Pero dijo falso, verdadero. Perdón. Falso y verdadero. ¿El ADN tiene un gen? Falso. Falso. ¿El ADN tiene varios genes? Verdadero. Verdadero. Escúchenme, el gen, ¿no es cierto? El gen, chicos, en un cromosoma se encuentran varios genes. Verdadero. Verdadero. En un cromosoma puedo encontrar fragmentos o segmentos llamados genes. Verdadero. 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 ¿Me entendieron? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ha quedado una duda acá o está todo claro? Chicos, ya. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen, chicos? Unidad hereditaria. Un segmento de ADN. Hereditaria. La unidad hereditaria o un segmento que ocupa ¿dónde? El cromosoma. En un cromosoma. ¿Quedó claro? ¿Listo? ¿Cómo se expresan los genes, chicos? ¿En qué se expresan los genes? ¿En qué se expresan los genes? Proteínas. Proteínas. Ahora escucha esta pregunta. Escucha esta pregunta. ¿Cuál es la unidad de un cromosoma? El gen. El gen. El gen. No se olviden de esas preguntas. ¿Sí? Te pueden hacer preguntas así. La unidad de un cromosoma es el Gen. gen. En eso se basa, ¿no es cierto? Entonces ya estamos entendiendo, ¿no es cierto? Que es básicamente un gen. ¿Bacán? Listo, ¿ya? Muy bien, ¿no es cierto? Es lo mismo decir solo ADN o la molécula de ADN. Sí, es lo mismo, Jeffrey. No es necesario tener una aclaración. Es lo mismo, ¿no? ¿Me entendieron, chicos? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, se está entendiendo, ¿no es cierto? Bacán. Ahora vamos a pasar a otra terminología. Alelo. A ver, chicos. Cuando hablamos de un alelo, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a las variaciones que puede presentar un gen. Eso es un alelo, ¿ya? Las variaciones que puede presentar un gen. En otras palabras, chicos, el gen, escúchame, ¿ya? Voy a poner acá una flechita. El gen, flechita, hacia el alelo, ¿qué va a estar haciendo? Va a codificar un carácter. Ahorita vamos a aprender qué es un carácter y todo lo demás, ¿ya? Pero para que vamos entendiendo, el alelo, ¿no es cierto?, es una variación del gen, ¿ya? En tu cabeza, ve poniendo eso. ¿Listo? Ahora escúchame, estos, ¿no es cierto?, estas variaciones del gen pueden ser de dos formas, ¿sí? Pueden ser genes dominantes, ¿no es cierto?
Obviamente, cuando decimos que son dominantes, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Quiere decir que son genes que se expresan, por favor, así, se expresan, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Pues obviamente que van a tener letras mayúsculas, que siempre se van a simbolizar con letras mayúsculas, siempre, ¿sí? Cualquier letra que sea mayúscula, te está hablando, ¿no es cierto?, de alelos dominantes, ¿listo? Los que se expresan. También podemos tener, ¿no es cierto?, alelo, ¿no es cierto?, alelos recesivos. Estos alelos recesivos, ¿se expresarán o no se expresan? ¿Qué creen, chicos? No se expresa. Se expresan, ¿ya? No se expresa. ¿Quedó claro? Y estos siempre van a tener una simbología. Letras, ¿qué cosa? Minúsculas. Siempre van a tener letras minúsculas. Las que ustedes quieran, pero siempre sí o sí tienen letras minúsculas. ¿Quedó claro? ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió, no es cierto? Sí, profe. Chévere. Entonces, voy a dibujar algo acá, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, vamos a dibujar acá porque si no, ahorita les va a dar lagunas mentales, ¿ya? Miren acá. Esto que estoy dibujando, chicos, van a simbolizar, ¿no es cierto? Van a simbolizar dos cromosomas, ¿ya? Este sería el cromosoma que me da mi papá y este sería el cromosoma que me da mi mamá, ¿no es cierto? Entonces tengo dos cromosomas ahí, uno de papá y uno de mamá, ¿ya? Entonces ahorita vamos a entender esto de mejor forma, ¿ya? Entonces, ese sería el cromosoma que me está dando ¿quién? Mi papá, ¿no es cierto? Entonces pongo acá el símbolo de mi papá y este sería el símbolo de mi mamá. ¿Quedó claro? Quedó claro, ¿no es cierto? Son dos cromosomas, uno de mi papá y uno de mi mamá. ¿Listo? Entonces, para poder entender esto de mejor forma, chicos, ¿no es cierto? Vamos a ver algo muy importante. Cuando un cromosoma viene de papá y mamá, estos cromosomas se llaman ¿qué cosa? Cromosomas ¿qué cosa? Homólogos. Se llaman así. Cromosomas, por favor, puntos suspensivos, homólogos. ¿Ya? Homólogos. ¿Cierto? Homólogos. Ahorita vamos a ver un dibujo que nos va a aclarar esto. ¿Bacán? Yo les decía de antes algo muy importante. Yo quiero que ustedes me digan estito, lo voy a dividir así. En segmentitos, ¿ya? En segmentitos. ¿Bacán? Así en segmentitos. Bacán. Una pregunta. ¿Cómo se llama esta sección de acá? ¿Qué sería esta sección de acá? Solo esta sección, este fragmento, este segmento del cromosoma. ¿Cómo se llamaría? G1. Gen. ¿Sería qué cosa? El gen. ¿Cierto? Gen 1, gen 2, lo que quieras. El gen. ¿Quedó claro? Y este segmentito de acá, ¿cómo se llama? Hablen. Este otro segmentito, ¿cómo se llamaría? Gen. Gen. ¿Cierto? Entonces, este es el gen 1 y este sería el gen 1 también. Escúchenme, ¿ya? La zona que está ocupando estos genes, ¿no es cierto? El gen 1 y el gen 1 están ocupando una zona. Esa zona que ocupa los genes 1 tiene un nombre. Se llama, ¿no es cierto? Locus. ¿Cómo se llama? Locus. Locus. ¿Quedó claro? Entonces, escúchenme, escuchan lo que les voy a explicar. Esto es lo que les voy a explicar. Para mí es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Quedó claro? Se llamaba como locus, ¿cierto? Se llama locus. Ahora, ¿qué va a suceder acá? ¿Qué va a suceder acá? Miren, escúchame, chicos. Este gen 1, ¿no es cierto? Este gen 1 puede tener, por ejemplo, un alelo, ¿no es cierto? Un alelo A le voy a poner. ¿Ya? O si no, acácito, ¿ya? Un alelo A voy a poner. ¿Viste? Y acá, ¿no es cierto? En este gen también puede haber otro alelo A. Pero claro, escúchame. Estoy viendo un gen A y otro gen A. ¿Quedó claro? Cuando dos genes, ¿no es cierto? Cuando dos genes se unen, o sea, la unión de estos dos genes, ¿ya? Si no lo voy a borrar acá, porque ustedes me van a ayudar a entender esto, ¿ya? ¿No es cierto? Escúchame. Casito lo vamos a borrar. Ya se está acabando el Zoom, ¿no? A ver, voy a hacer un poquito más rápido en esto, ¿ya? Ahorita vamos a entrar con otra cuentita, chicos, que ya no vamos a estar saliendo. Tengo un gen A y tengo un gen A. ¿Vieron? Dos genes, AA.
Cuando estos dos genes, chicos, se unen, uno de papá y otro de mamá, cuando los dos se unen, ¿qué van a formar? Van a formar algo llamado alelos. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué voy a formar acá? Un alelo. Tengo acá los, ¿qué cosa? Los alelos. ¿Listo? Y cuando dos genes se están uniendo, y están formando los alelos, recién los genes se pueden expresar. ¿Quedó claro? Tú estás entendiendo, ¿no? Cuando los genes se expresan, ¿qué cosa forman? Un carácter, una característica. ¿Quedó claro? Una característica. ¿Ya? Entonces, tal vez algunos se han lajeado. ¿Qué voy a hacer? Les voy a ayudar acá. Yo les decía que tengo el gen número 1, ¿no es cierto? De mi papá, más el gen número 1 de mi mamá. ¿Quedó claro? ¿No es cierto? Uno es de papá y uno es de mamá. Estos van a dar igual, ¿qué cosa? Van a dar igual a una característica o a un carácter. ¿Quedó claro? Nunca por nunca, chicos, puede actuar solamente un gen. Siempre tienen que actuar los dos genes de los progenitores. Jamás van ustedes a ver un carácter que se exprese si solamente es de papá o si solamente es de mamá. ¿Quedó claro? Siempre tienen que ser, ¿no es cierto? Tanto de papá y de mamá, los dos juntos. Entonces, para que ustedes me entiendan, chicos, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener es que, les decía de antes, ¿no es cierto? Miren, miren esto, y acá viene una pregunta de examen. Por eso tienen que entender bien los términos ¿no es cierto?, de genética, ¿ya? Lo voy a volver acá a poner con la plumita. Esta zonita de acá estaba el gen 1, ¿sí o no? Este gen es de mi papá. Esta zonita de acá también es el gen 1. El lugar que ocupan o que van a ocupar los genes 1, ¿cómo se llamaban? Focus. Locus. 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 ¿Cómo se llama? Locus. Locus. Y la unión del gen 1 y del gen 2 produce, ¿qué cosa, chicos? Algo llamado, ¿qué cosa? Alelos. Aleros. Y cuando yo encuentro, ¿no es cierto?, la unión del gen 1 con el gen 1 de mi papá y de mi mamá respectivamente, ¿qué cosa va a producirse? Un carácter. Un carácter. Entonces, falso y verdadero, díganme, chicos. Para que un gen se exprese, ¿necesita de otro gen? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. La Verdadero. unión de esos dos genes, ¿qué producen? Producen, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué producían? ¿Cómo se llama lo que producen? Alelos. Alelo. Alelo. Pero ahí está, acá está otro nombre específico. Carácter. Caracteres. Producen un carácter. ¿Quedó claro? Se produce un carácter. Entonces, todos ustedes tienen color de pelo, color de ojos, color de piel. ¿Sí? Ese color de pelo, color de piel, ¿no es cierto?, han sido genes que se están expresando. Para que esos genes se hayan expresado en tus rasgos, la pregunta es, ¿qué ha tenido que ocurrir con los genes de mi mamá y con los genes, perdón, con los genes de tu papá y con los genes de tu mamá? ¿Qué han tenido que ocurrir? Unirse. Se han unido. Y al unirse, ¿no es cierto?, ¿qué cosa ocurre? Se expresan. Y cuando se expresan, ¿qué generan? Vuelvo acá a estar acá con amarillo. ¿Qué generan? Carácter. Un carácter. Un carácter. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, chicos, vuelvo a preguntar. Cuando dos genes ocupan, ¿no es cierto?, el mismo lugar, cuando dos genes ocupan el mismo lugar, ¿cómo se llaman esos? Locus. 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 Pregunta, chicos. ¿El gen 99 con el gen 2 pueden formar un locus? No. No. No pueden formar un locus, ¿cierto? El lugar que ocupa un gen, ¿cómo se llama? Locus. 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 Y el conjunto de locus, chicos, porque acá va a haber el locus 1, el locus 2, el locus 3, el locus 4. Todo ese conjunto de locus se tiene un nombre. Se llama loci. ¿Pero claro? ¿Cómo se llama? Loci.
Los. Losi. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Me entendieron? Bacán, Sí. bacán. Entonces voy a estar borrando estas cositas de acá que ya no necesitamos. ¿Acá? ¿Está entendiendo, no es cierto? Chévere, chévere. Ya, voy a borrar esto de acá. ¿No es cierto? Que ya hemos utilizado para que ustedes entiendan. Listo, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora quiero que me digan esto. Mira. Miren acá, miren acá. Acá yo tengo un gen A. Quiero que veas A. Y acá tengo un gen A. ¿No es cierto? Escúchame. Acá tengo, ¿cuántos genes tengo acá, chicos? ¿Cuántos genes tengo? ¿Uno o dos? Hable, por favor. Uno. Bueno, dos. Dos. Un gen es de papá y otro es de quién? De mamá. ¿Cuántos genes tengo acá? Dos. Dos genes. Dos genes. Pregunta. Si tengo dos genes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa se ha producido? ¿Qué se ha producido? Un Alelos. carácter. Un carácter. Por ejemplo, el color del pelo. ¿Me entendieron? Sí. El color de tu piel, el color de tus ojos, la forma de tu piel, la forma de tu cabello es un carácter y se produce cuando los genes de papá y mamá se unen. ¿Quedó claro? En este caso, este carácter que está acá, chicos, ¿no es cierto? Este carácter que está acá, A mayúscula, ¿no es cierto? Según el alelo y las variaciones del gen que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué sería? ¿Dominante o recesivo? Dominante. Dominante. Entonces, este se le llama, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto? Un gen dominante, ¿verdad? Dominante. Ahora vamos a aprender una cosita más. Escucha, ¿ya? Entonces acá sería dominante.